Pensando en ustedes siempre. Bueno, vamos a hacer la región del muslo, profesor. La región de... Uy. Ya quiero acabar. La región del muslo, profesor, se divide en tres grupos, ¿no? Grupo anterior del muslo, medial, profesor, y grupo posterior. Primero, por favor, mira tu muslo y así, mira. Anterior. Ahora mira, sí, acá, adentro, mira, toda esa masa que tienes, esa, con toda grasa, esa. Grupo medial y la grasa. ¿Grupo qué? Posterior. ¿Cuántos grupos hay? 3. ¿Listo? ¿Cómo se llama el movimiento para arriba y enfrente? Para adelante. Para adelante. Eso va a depender de qué articulación estás viendo. Por eso se dice que dependiendo del punto de vista articular, el grupo anterior, ¿cómo le llamamos? Músculos de la región extensores de la rodilla. Porque estamos en función a la rodilla. Pero ¿qué pasa si hablamos en función a la cadera? ¿Músculo qué? De la región de los flexores de la cadera. Hay que tener cuidado con esa nomenclatura. Digo, músculos del grupo medial. ¿Región qué? Van a cerrar el muslo. Cierras. ¿Cómo se llama ese movimiento? Aducción. ¿Cómo se llama? Aductores de la cabeza o de la articulación coxofemoral. Y grupo posterior, profesor, región de los flexores de la rodilla, igualito, ¿no? Flexores, profesor, en función a la rodilla. Y si vemos la cadera por atrás, extensores de la cadera. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, profesor, la pregunta, a ver, vamos. A ver, porque si no, son capaces de decir, profe, tú te me enseñó así. Mira, en función a la cadera, ¿cómo se mete el movimiento? Extensor. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Extensor. Todos los posteriores que son extensores. Si yo digo que, ¿a qué sería acá? Flexores. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Viste? Flexionas la cadera. Mira la cadera. ¿Se entendió? Ahora mira la rodilla. Anterior, ¿qué dice? ¿Cómo se llama eso? Extensión de la rodilla. Y ahorita me ¿verdad? ¿Viste? Para atrás. ¿Cómo se llama eso? Flexores de la rodilla. ¿Qué tiene que hacerlo? En función al movimiento articular. ¿Se entendió? Ojo, no se graba, está mirando arriba. No quedó grabado. Esperando que entiendan. Muy bien, entonces, profesor, quiere decir que estos grupos se va a ir ¿qué? En grupos musculares, ¿no? Plano superficial y profundo, el grupo anterior, el grupo medial, superficial, medio y profundo, y el grupo posterior en mediales y laterales, posteriormente, y cada uno de ellos también que se dividirá en superficial y profundo. ¿Se entendió? Listo, avancemos. Vamos entonces a terminar, profesor, los grupos musculares. Hay que presentarlo de frente. Ahí está, mira. Eso, mira. Por ejemplo, si vemos al delegado, si vemos ahorita el muslo sin pantalón, ¿cómo tienes los muslos? Como la Roca, Batista, la gente que hace esa, ¿cómo se llaman las peleas? ¿El misterio? Calistenia. Ya no saben. ¿Grupo qué? Grupo anterior del muslo, profesor. Ahí está, profesor. Vamos a poner ahí. Grupo anterior del muslo. Apunte ahí, profesor. Grupo medial del muslo. Excelente. ¿Y grupo qué? Posteriores del muslo. Un grupo medial y lateral propiamente. Y en cada una que habrá uno superficial y uno profundo. Superficial y profundo. Avancemos. Grupo anterior. Rapidito, vamos avanzando. Vamos a determinar que el plano superficial, profesor, y el plano profundo. El superficial es un músculo bien largo, profesor, que une la espina ilíaca anterosuperior y va a la línea medial de la meseta tibial o cóndilo medial de la tibia. Y además es un elemento de la pata de ganso. Pregunta de examen. ¿Quién es ese músculo, profesor? Músculo sartorio. Músculo sartorio. Muy bien. Y acá, profesor, en el plano profundo veremos un elemento de 4 partes. ¿Cómo se llama el 4 partes que tiene el fémur? Cuádriceps femoral.
cuádriceps, ¿qué? Femoral. Y estudiamos cada uno también de ellos. Vamos a ver. Te lo presento entonces. Vamos. Superficial, músculo sartorio, pues, qué bonito, el más largo de tu cuerpo. Y el músculo cuádriceps femoral, el más grande de tu cuerpo en función a longitud, tamaño también, ¿no? Tamaño en sí. Listo, avancemos. El músculo sartorio, profesor, es un músculo en cinta y te permite cruzar el miembro superior encima del otro o hacer justamente la diagonal del paso. Muy bien. Tiene un elemento importante porque formará también como elemento principal de la pata de ganso. Y cuando llegue a ese punto final, formará también un límite de ¿quién? De un triángulo imaginario aquí, llamado como el triángulo de escarpa. Espina ilíaca y la tibial para formar ¿qué? En esa región del cóndilo medial de la tibia. ¿El otro músculo que era? El músculo cuádriceps femoral. Muy bien. ¿Cuántas posiciones tiene? Tiene 4. Muy bien. Vasto lateral, vasto intermedio, músculo crural o femoral y vasto intermedio y un recto anterior de ese músculo. Ahí está, vasto lateral, intermedio crural o femoral, vasto medial y músculo recto anterior del músculo cuádriceps femoral. ¿Quieres divertirte con cada iniciación de ellos? Acuérdate que el vasto lateral, intermedio y medial no necesitan los tres, en el cuerpo del fémur. ¿Y dónde va? ¿Y este dónde no necesitaba? Acá, este sí te pregunto, ¿no? Siempre te pregunto este. ¿Cuál sería? En la espina ilíaca anterior e inferior. Muy bien. Ahí están los elementos de inserción. Y me interesa más este, ¿no? La espina ilíaca, ¿qué? Anterior e inferior. Ya sabes que todos estos no necesitaban en el cuerpo del fémur. ¿Dónde llegarán todos los músculos? Son un tendón. ¿En la base de quién? De la rótula patelo-choquezuela. Muy bien. Y formarás que el tendón rotuliano llegará hasta ¿dónde? A la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia. Pregunta de examen. Muy bien. Entonces ponemos solamente los nombres: grupo sartorio, músculo cuádriceps femoral y sus 4 partes. ¿Cómo se llama el nervio que va por delante, profesor, con el hueso fémur? El nervio femoral. Por lo tanto, ¿quién inerva estos músculos, profesor? ¿Quién inerva? El nervio femoral. Muy bien. Ahora, hay un músculo adicional, acá chiquitito, mira, acá chiquititín, muy bien, que la literatura dice, puede pertenecer al grupo anterior o también puede pertenecer aquí al grupo medial. ¿Por qué, profesora? Porque el nervio femoral también lo inerva. Pero ¿qué quiere decir? Que este músculo que es medialmente tiene doble inervación. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama este músculo que tiene doble inervación, profesor? Que viene de la línea pectínea del hueso pubis y se va a la línea pectínea del hueso fémur, profesor. Músculo pectíneo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué nervio le inerva, profesor? El femoral, igual que ellos en general. ¿Se entendió? En el miembro inferior solamente hay 2 músculos que tienen doble inervación. Por eso que mayormente se preguntan ellos también en lo que es inervación. Entonces, músculo sartorio, elemento de la pata de ganso. Nos faltan 2 más. Son 3. Muy bien. Grupo medial de la región de los aductores. Muy bien. La región de los aductores, profesor, que vamos a dividirlos en 3. Plano superficial, medio y profundo. En superficial, profesor, está el músculo que te decía, que va de la línea pectínea a la línea pectínea. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo pectíneo. Muy bien. Y luego, ¿qué viene? 1, 2, 3. Ah, los músculos que primer aductor. ¿Qué más? Segundo aductor. ¿Qué más? Tercer aductor. Muy bien. La peculiaridad de todos, ¿cuál es, profesor? Mira, que el primer aductor, ¿qué es? Es mediano respecto al segundo. Porque el tercero siempre es bien grandote. ¿Se entendió? Es como que sería el hermano mayor, el hermano medio y el hermano menor. ¿Se entendió? Y está superpuesto que él tapa a él. Entonces, cuando tú ves en el cadáver, tú vas a ver ¿qué? Vas a ver a este patita y vas a ver a él. ¿Por qué? Porque él está tapando al segundo aductor. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar. 1, 2, 3. Y además, ¿cómo te das cuenta que este que sería el segundo aductor?
Porque encima del segundo aductor pasa un nervio que atraviesa el agujero obturado. ¿Cómo se llamaría el nervio? El nervio obturador. Entonces te pregunto, dicen en la práctica, yo levanto el músculo primer aductor, ¿qué tengo que encontrar? El segundo aductor. ¿Y cómo es que es el segundo? Porque encima de él, ¿qué está pasando? Un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Obturador. ¿Se entendió? Porque el nervio obturador inerva a todos los músculos aductores o del grupo medial. ¿Se entendió? Incluyendo también al músculo pectíneo. Quiere decir que el músculo pectíneo, ¿qué tiene? Doble inervación, tanto del femoral como del obturador. Muy bien. Entonces, de esa manera, profesor, el tercer plano se complementa con este. ¿Quién es, profesora? Músculo recto interno, gracilis o grácil. Muy bien. Y este patita, profesor, ¿qué sería? El segundo elemento de la pata de ganso. Otra pregunta, ¿cuál es? El primer aductor, segundo aductor, tercer aductor y el músculo recto interno grácil o gracilis, ¿en dónde se están insertando acá, profesor? En el pubis y con el isquio, en la rama isquiopúbica. ¿En qué rama, profesor? Isquiopúbica. ¿Cuál de todos esos músculos que estamos viendo tienen dos porciones? Pregunta de examen. Una porción oblicua y una porción, vamos a decir, longitudinal o vertical. ¿Se entendió? ¿Por qué tiene que hacer esa forma, profesor, de una porción oblicua y una porción longitudinal o vertical, profesor? Para dejar un conducto dentro de él, llamado como el conducto del tercer aductor. ¿Cómo se llama el conducto? Conducto del tercer aductor, y algunos le llaman como el conducto de Hunter. ¿Cómo le llaman ese conducto? Conducto de Hunter o conducto del tercer aductor. Pregunta de examen. ¿Ya? Muy bien. Y te decía, primer aductor, segundo y tercer aductor, ¿dónde van, profesora? Sus porciones se van atrás del fémur. ¿Cómo se llama atrás del fémur? La línea áspera. ¿Y él también él va a la línea áspera? No, él va ¿dónde? Donde está el cóndilo medial de la tibia, en su línea anterior. Muy bien. Listo. Entonces, hablemos entonces de los músculos pectíneos. Muy bien, ya sabes que es un elemento que tiene doble inervación, profesor. Muy bien, no te vayas a olvidar. Muy bien, ahí está la línea pectina del hueso proxal con su línea pectina del hueso fémur. Muy bien, siguiente músculo, ¿cuál era? El recto interno gracilis. Muy bien, ahí está, recto interno. Un elemento de la pata de ganso también, por favor, no te vayas a olvidar. Y forma parte del plano profundo junto con el ¿quién? Con el tercer aductor. Muy bien. Ahí está. Listo. Rama isquiopúbica y termina como elemento de la pata de ganso. Y da sus porciones, sus longitudes, ¿no? Exactamente en el cuerpo, la rama descendente del pubis y rama descendente del isquio. Excelente. Muy bien. Y su rama final dice así. Y los músculos aductores, profesor, ahí está. ¿Qué sería este? Mira, ¿qué sería? El amarillo tapa al chiquitín. ¿Cómo se llama este? Primer aductor o aductor largo. Segundo aductor o aductor corto. Y tercer aductor, ¿cómo se llama? Aductor mayor. ¿Se entendió? Muy bien. Aductor mayor también se le llama el aductor magno, así le llamamos magno, profesor. Al largo le llamamos mediano y al corto le decimos menor. Muy bien. Son epónimos, ¿no? Prácticamente cada uno de ellos. ¿Cuál de los tres aductores tiene dos fascículos? Dos porciones. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál? El tercer aductor. El aductor mayor, aductor magno. ¿Cuáles son sus porciones? Oblicuas, longitudinales o verticales. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser las dos filas separadas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Para formar qué? El conducto de tercer aductor o el conducto de Hunter. ¿Se entendió? Ese conducto de Hunter es para qué? Las arterias y venas que están delante del muslo se vuelvan posteriores. ¿Se vuelvan de qué? De arteria y vena femoral y se conviertan hacia atrás como arteria y vena poplitea. Pero aquí tiene que atravesar como anticucho.
al tercer aductor. ¿Se entendió? Muy bien. Listo. Entonces ahí te dejo para que te diviertas un poquito. Segundo aductor, tercer aductor y ya está. Primer aductor, ahí están sus epónimos, ¿ah? Mediano y largo. Muy bien, no te vas a acelerar por favor. Listo, ahí están sus inserciones también. Línea áspera, no te olvides. Línea áspera. Ahí está, segundo aductor medio corto. Muy bien. No te olvides también, profesor, rama isquiopúbica, línea áspera, los dos también. Excelente. ¿Listo? Ahí está. Y ahí está el tercero que sí me interesa más, ¿no? Porque es el que más se pregunta. Músculo tercer aductor, ahí está, sus dos fibras ¿cuáles son? Su porción ¿qué? Su rama isquiopúbica, si quieres llamarla así, su rama isquiopúbica y su tuberosidad glútea también con respecto a la parte lateral posterior. La línea áspera es la porción medial, ¿no? Esa parte que va descendiendo su porción oblicua. Aquí tiene mucho que ver con eso. ¿Cuántas porciones todavía tiene? Su porción ¿qué? Oblicua o aductora. ¿Estamos bien? Estamos hablando de esta porción. ¿Y cómo se llama su porción longitudinal o vertical, profesor? La porción isquiocondilia, que también tendría ¿qué? Tendría su inserción en la tuberosidad isquiática y sería ¿dónde? En la tuberosidad del tubérculo del aductor del fémur, del cóndilo medial del fémur. Muy bien. ¿Y qué va a formar, profesor, entre las dos porciones, profesor? El conducto del tercer aductor o canal de Hunter. Como te he dicho, las inserciones los irás aprendiendo en el camino. ¿Se entendió? Es imposible que te aprendas todos los músculos de inserciones ahorita. Eso te digo, es tu primera vez. O sea, eso totalmente estamos siendo conscientes. Pero sí te resaltamos lo que sí importa bastante. A estas alturas yo le pregunto, por ejemplo, al delegado, a ver, vamos a preguntar al delegado. Delegado, a estas alturas de la vida, el músculo bíceps braquial, hace 2 semanas, donde se inserta distalmente en la región del antebrazo. Tu velocidad del radio, muy bien. O tu velocidad bicipital, porque hay 2 del radio. ¿Sí o no? Excelente. Si yo te digo, a esta altura de la vida, ¿sí o no? ¿Esta es la gente de quién? La radiología, gente de laboratorio, ¿sí o no? Vamos juntos al laboratorio a ver. ¿Cuántos triángulos tiene el hombro? 3. Dime uno. Yo te digo triángulo húmero tricipital. ¿Tú qué dices? Dime los límites. Dime su contenido del triángulo húmero tricipital. Nervio radial y arteria humeral profunda. ¿Sí? ¿Cómo se le llama al triángulo húmero tricipital clásicamente? ¿Ah? ¿Cómo se le llama? Triángulo de Avelino Gutiérrez. Tú estabas adelante, ya te sientes acá. ¿Por qué? Has cambiado tu vida. Has cambiado tu vida. Digo, yo me acuerdo, pues hijo. Yo te buscaba así, me estás escondido acá ahora. Atrás, no es bueno que te sientes. Así es. Ya nos veremos al fin de ciclo. Muy bien. Bueno, sigamos explicando entonces. Todos sondeando cómo están en superior. Creo que va a haber nuevamente masacre. Muy bien. Entonces el grupo medial, profesor, ahí está, ¿no? Medial, superficial tenemos los pectíneo, recto interno, gracilis o graci, y primer aductor en el plano más superficial. En el plano profundo, o medio profundo, ¿qué sería? El segundo aductor, y en plano profundo, el tercer aductor. El tercer aductor que formaba, profesor, el canal del tercer aductor o el canal de Hunter. ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, allá. Profe, ¿cuál de estos músculos, profesor, tiene doble inervación? ¿Cuál de estos músculos tiene doble inervación? ¿Cuál? ¿Músculo qué? Pectíneo. ¿Y también qué? El músculo tercer aductor. Porque tiene 2 porciones. ¿Estamos bien? El músculo pectíneo lo inerva un nervio por delante y un nervio medial.
¿Cómo se llama el nervio anterior y el nervio medial de la región del miembro inferior? Nervio femoral y nervio obturador. ¿Y quién está inervando al músculo tercer aductor? Uno medial y uno posterior. ¿Quién es el nervio que está por atrás? Está fácil. ¿Quién es el nervio que está por atrás? ¿Nervio? No. Ciático. Ciático. ¿Y quién es el medial? El obturador. Entonces quiere decir que el músculo tercer aductor tiene esa doble inervación. Medialmente, ¿qué? El nervio obturador. Y posteriormente, el nervio ciático. Entonces, profesor, sería, si el músculo tercer aductor, mira, esa clásica pregunta que nos hacían siempre en los años inmemorables. Si el músculo, mira, si esta región del músculo en la parte medial tiene que hacerte movimiento, ¿no? ¿Sí o no? Y lesiono. ¿Quién inerva todos estos músculos? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Quién lo inerva? El nervio obturador. Siempre. ¿Estamos bien? La pregunta es, si lesiono el nervio obturador, ¿podrá hacer este movimiento verdadero o falso? Ah, piensa. Así va a venir que van el examen ahora con casos clínicos. ¿Sí o no, delegado? ¿Está delegado? Claro, sí tiene que venir. Sí, por supuesto. La pregunta sería, si me lesiono el nervio obturador, ¿podría hacer la aducción del miembro inferior? ¿Verdadero o falso? Le regalo 2 puntos de examen práctico, doctor, si nadie me contesta. ¿Alguien? Si me lesiona el nervio obturador, ¿podría hacer el movimiento de aducción? ¿Verdadero o falso? Levante la mano. ¿Verdadero o falso? ¿Podrás hacer aducción? ¿Verdadero o falso? ¿Va a poder o no va a hacer? ¿Sí o no? ¿No va a ser sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dice Cox? No, que nada que depende. Nada que. ¿Me quieres o no me quieres? Ah, no sé, profesor. De que lo que pasa es que no era igual al inicio que ahora. Así, decirle, sí te amo, no te amo. Nada que, no, que no es así, no es igual. Esas son sinceras. Te digo nuevamente, tienes que aprender a tomar decisiones. El problema está eso pues en los exámenes. Dubititeas mucho. A la primera, lo que viene a la mente, esa es. ¿Por qué borras? Podrás hacer aducción del miembro inferior, verdadero o falso, y lesión del nervio obturador. ¿Verdadero o falso? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso no es. ¿Podrás hacer aducción, profesor? Sí, pero ¿qué? Débilmente. Porque todavía funciona el nervio ciático. Y está moviendo todavía ¿quién? El tercer aductor. ¿No es que tiene doble inervación? Y es el más grandote de la región del músculo en la parte medial. ¿Podrá hacer aducción? Sí, pero muy débilmente. ¿Se entendió? ¿Eso qué es? Esa es la clínica, ¿no? Aplicación correspondiente a lesiones nerviosas. Te prometo que va a venir casos clínicos bonitos, ¿ya? Tanto de superior como de inferior. Bueno, el delegado, se va al Cangallo, delegada se fue a tomar el bus, el metropolitano, y ahí veremos los ejemplos. Músculo recto interno brasilis, profesor, un elemento también de ¿qué? De la pata de ganso. ¿Elemento de qué? De la pata de ganso. Muy bien. Y el grupo posterior, profesor, la región de los flexores. ¿Los músculos de qué? De la región de los flexores. Es un músculo de la región de los flexores, profesor. Vamos en función a quién? A los grupos musculares. Un grupo medial y un grupo lateral. El grupo medial, profesor, se divide también en ¿qué? Vamos a poner los colores, ¿no? El color azulito y verde. ¿Esos que son? Los mediales. Y el rojito y rosado, ¿qué serían? Los laterales. Pero hay un detalle. El azulito y el verdecito son independientes cada uno. En cambio, el rojito y el rosado son uno solo. Solamente que tienen 2 porciones.
¿Se entendió? Otra vez. El lateral, que es un solo músculo dividido en dos. En cambio el verde y el azul son dos diferentes independientes. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿cuántos músculos ves acá? 3. Solamente ves 3. Músculo que está en el plano superficial grupo medial. Este chiquitín, mira, acaba ¿qué? Acaba en un tendón. La mitad es tendón, la mitad es músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Semitendinoso. Y si levantas a él, profesor, ¿qué ves? Cerca al ¿qué? A la tuberosidad isquiática, ves una membrana ¿qué? Media membranosa en la mitad, en la otra mitad musculatura, profesor. Semimembranosos. ¿Se entendió? ¿Y los dos dónde estaban, profesora? ¿Estaban en dónde? En la tuberosidad isquiática. ¿Y los dos dónde terminan? ¿Dónde termina? Ah, mira. ¿Dónde? Mira. Delante del cóndilo medial de la tibia. ¿Y no termina otro? Detrás del cóndilo medial de la tibia. Porque él va a ser ¿qué? Parte del elemento del músculo ¿de qué? De la pata de ganso. Muy bien. Mientras que el profesor, ese membranoso solamente está posteriormente para asegurar el cóndilo posteriormente hablando. Muy bien. Luego, profesor, tenemos el músculo ¿qué? El uno que tiene dos partes, una porción superficial y una parte profunda. ¿Cómo se llama la parte la parte superficial? La porción larga, cabeza larga. ¿Y cómo se llama el rosadito? La porción corta, cabeza corta. Esas dos siempre se preguntan en los exámenes. Inserción, profesor, ¿de quién? De la porción larga, tuberosidad isquiática. Inserción de la porción corta, línea áspera. Muy bien. Y la tercera pregunta que te hace, ese músculo se junta los dos y ¿dónde termina? Mira, ¿dónde acaba? En la cabeza del peroné. ¿Dónde termina? En la cabeza del peroné. Muy bien. ¿Cómo se llama ese músculo que tiene dos partes, profesor? El señor bíceps femoral. Bíceps femoral. Muy bien. Si son músculos de la región posterior, ¿qué nervio va por atrás, profesor? Si vamos por la región posterior, ¿qué nervio está por atrás, profesor? ¿Qué? Nervio ciático. Muy bien, excelente. ¿Nervio qué? Ciático. Muy bien. Y hay un truquito de aquí en adelante. Anterior al muslo, ¿qué nervio estaba? No. Adelante, grupo anterior, ¿qué nervio se encontraba? Nervio femoral. ¿Quién nervio se relaciona con el grupo medial? Nervio obturador. Esos dos nervios solamente se quedan muscularmente hablando, adelante y medialmente. Profesor, la región glútea, posterior, toda la pierna, todo el pie, ¿quién lo inerva? ¿Y qué queda? Pues, ¿qué queda? El ciático. ¿Se entendió? Eso es lo más sencillo que ahorita puedes acoplarlo, porque tienes que saber de todas maneras la doble inervación de algunos, como el pectíneo y el tercer aductor, pero ese truquito que te he dicho de arriba hacia abajo es la que más se utiliza para que te aprendas la inervación de ellos. ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos un poquito entonces, rapidito vamos, semitendinoso, ahí estamos bien, profesor, excelente. Un elemento de ¿quién? De la pata de ganso, profesor, es lateral, profesor, siempre. Y es un límite también de ¿qué? De un rompito que vamos a formar acá. ¿Ya? Ahí está. Listo, perfecto. Algunas personas, profesor, cuando no calienta, ese músculo ¿qué hace? ¿Están así? Eso, tanto. Y te ponen así. Y si es un músculo afuera, en la región lateral del músculo, por atrás, ¿quién sería? El bíceps. Si no es ese semitendinoso, ¿sería qué? El músculo bíceps, porción larga o porción corta. ¿O sino qué? El semimembranoso. Cualquiera de los tres, ¿qué sería? Esa región que se ve una bola en la parte posterior. ¿Cuál es la acción principal para que el famoso calambre, ¿no? ¿Qué significa un calambre? Ya llevó fisiología, neurofisiología, ¿ya llevado? Sí, acá han llevado ya gente, ya. Con el doctor Hugo Severos también.
Cuando tú hubo severos, por supuesto, mi maestro. Neurofisiología, gracias a él, llevé la maestría en neurociencias. Claro, me gustó mucho más la neurología por él, ¿no? Y desde ahí dije, qué bacán, un día voy a hablar como lo toque, totalmente magistral de sus clases, sobre todo las primeras clases, a nivel celular, atómico de esa gente, ¿no? Sí, con la diapositiva, ¿no? De eso, en escalerista, de la energía entrópica, metentrópica, ¿sí o no? Excelente, es la teoría de información de Pedro Cabanillas, por supuesto, me la sé de memoria todavía. La llevamos en la maestría para hacer la comprobación a nivel social, por supuesto. Delegada, ¿qué te iba a preguntar? No te iba a preguntar, si me fue ya se me fue ya. Ah, ya, neurofisiología. ¿Sí o no? Excelente, ese capítulo está, ¿cuánto sacaste? 18. Ah, sacó 18 la delegada. Delegada, ¿cómo se le llama a la estructura del conjunto, o cómo se forma un fascículo muscular? ¿Un fascículo cómo se forma? Conjunto de miofibrillas. Excelente. ¿Y el conjunto de miofibrillas qué era? ¿Ah? ¿Nada? Oh, no te creo. Conjunto de sarcómeras. Excelente. ¿Y el conjunto de sarcómeras qué era? Conjunto de filamentos. ¿Y conjunto de filamentos qué era? Proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Actina y miosina. ¿Sí o no? ¿Qué necesita para que se active la miosina? ATP. Había una que se relaciona con la actina. ¿Cómo se llamaba? La tropomiosina. ¿Y la tropomiosina en cuántas partes se dividía? 3. C para el calcio, I para inactividad y la C para la misma tropomiosina. Es una concatenación. El tema está en cuando tú lo ves por separado los mundos, piensas que es totalmente aparte del otro. No. Yo veo este músculo y yo que veo automáticamente todo lo que te he hablado ahorita. Automáticamente. Cuando un profesional ve a un paciente caminando, ingresando a un consultorio, a un centro de salud, solamente con la forma rengueando, ubicando el olor, o vamos a decir, tocándose la zona, diciendo que le molesta de la parte, tú tienes que pensar todo tu curso que has llevado, como una película. Los señores de radiología, cuando ingresan, ¿cómo lo ves? Esqueleto, partes blandas, caminando. ¿Me dejo entender? Esa es la visión que se quiere, quizás, que algún día cada uno de ustedes llegue. La primera vez duele mucho el cerebro. Profesor, ¿el cerebro duele? ¿Duele el cerebro? No duele. Lo que es que en la fatiga del cansancio de qué? Consumo de glucosa. Eso hace que te duela la cabeza. O decir la parte interna del cerebro, la cefalea, ¿no? Cuando te duele el cerebro, ¿es bueno o malo? Cuando estudias. Es bueno, por supuesto. Estás haciendo nueva sinapsis. Si no te duele, ay, preocúpate. Y es más, evitas que te duela. Por eso que no estudias. ¿No te das cuenta? Es inconsciente. Evitas un sacrificio de dolor, entre comillas, positivo. Pero bueno. Entonces, semi-tendinoso, profesor. Ahí está. Tuberosis isquiática. Muy bien, listo. Muy bien. Y el semimembranoso, profesor, igualito. Ahí está, excelente. La tuberosis isquiática, profesor. ¿A dónde? A la parte, vamos a llamarla así, posterior al cóndilo medial de la tibia. Muy bien. Y el músculo bíceps, ¿no? Músculo bíceps, profesor, sus dos porciones. Porción corta, porción larga. Excelente. Porción larga. Porción corta, porción larga, tuberosis isquiática, pregunta de examen. Porción corta, línea áspera, no te olvides. Muy bien, y las dos son acá, profesor, pues se funcionan prácticamente los dos en la cabeza del peroné. Listo, ahí están las preguntitas que se te basan. ¿Listo? Muy bien.
Un detalle más. ¿Cómo se llama este? Uno. Habla. Semi. El de abajo. Este. ¿Qué? ¿Qué dice acá? Los tres, ¿dónde están empezando? ¿Y a dónde están llegando? ¿Dónde están llegando estos tres músculos? ¿Dónde están llegando? ¿A dónde están llegando? A los huesos de la pierna. ¿Cómo se llaman los huesos de la pierna? Sural. ¿Cómo se llaman todos esos músculos que unes el isquio con los huesos de la pierna? Los músculos isquiosurales. Muy bien. Listo. Concatenó. Lo tomo la bola y dicen los músculos de la corva. Muy bien. Entonces de esa manera, profesor, quedamos en esa posición. Muy bien. Entonces, grupos mediales y laterales. ¿Qué músculo era? Ahí está, los musculitos, semivenoso, semitendinoso, músculo femoral, porción larga, porción corta, superficial y porción corta, el más profundo. Muy bien. Los cuatro músculos que hemos dicho, solamente superficial. ¿Cómo se llaman los músculos? Músculos isquiosurales. Isquiosurales. ¿Quién lo inerva a todos? ¿Quién inerva a todos? El nervio ciático. Nervio. ¿Quién es el elemento de la pata de ganso? Semitendinoso. Semitendinoso. Por lo tanto, los músculos de la pata de ganso, profesor, un músculo del grupo anterior, un músculo sartorio. Un músculo del grupo medial, recto interno, gracilo gracilis. Y un músculo del grupo posterior, que sería el músculo semitendinoso. Gracias a ellos tres, profesor, ¿qué formaste? Los grupos de cada uno, ¿no? Prácticamente, ¿qué? Los músculos que te forman, ¿qué? Un solo punto de apoyo. ¿Cómo se llama? Mira así, ¿no? 1, 2. ¡Ja! 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 ¿Quién te permite saltar en un pie, profesor, y quedarte estáticamente ahí? Esos tres músculos. ¿Se entendió? Cuando uno calienta para hacer un deporte sin haber primero trotado, se inflama este punto crítico y la bolsa que está con ellos. ¿Cómo se llama la bolsita que está debajo de los tendones? Busa. Y te genera justamente ¿qué? La tendinopatía de la pata de ganso o una cenobitis de la pata de ganso. ¿Se entendió? Acuérdate siempre de eso, de que la bursitis o las tendinopatías va a ser en función a cómo has manejado la locomoción y va de menos a más. Nunca se estira los miembros inferiores si no has trotado primero. Quédate grabado eso en la cabeza. Primero se trota despacito, ahí, eso, chiquito, chiquito, chiquito. Una vez que ya circuló la sangre, entiendes que calentaste en el cuerpo humano, recién puede venir el tema de estiramientos. Si te estiras sin haber calentado, al día siguiente estás cojeando. ¿Cuánto? Un mes de recuperación. Sí que le haces caso. Bueno. Triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, profesor, hay dos maneras de clasificarlo. En San Fernando lo hacemos con el primer aductor. Muy bien, pero hay dos maneras de clasificarlo. Un elemento, profesor, llamado como el ligamento inguinal. Luego, músculo sartorio, lateralmente al superior, ligamento inguinal, lateralmente sartorio. Y medialmente, ¿qué sería, profesor? El primer aductor. Este triangulito, ¿cómo se llama? El triángulo de Scarpa. Su piso, profesor, su piso, músculo psoasiliaco y músculo pectíneo. Muy bien. Su contenido, navega. ¿Quién era el navega? Nervio, arteria, vena y ganglio femoral. Muy bien. Ahí está piso, pectíneo. Y la otra manera de formar, que no se enseña mucho acá, pero en los libros está, es que arriba, ligamento inguinal, lateralmente se repite, músculo sartorio, pero el tercero, ya no se toma el primer aductor, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? El recto interno gracilis. Y ahora, ¿quién sería su piso? 4 músculos. ¿Quién sería? Psoasiliaco, pectíneo, primer aductor, tercer aductor.
¿Listo? Ahí están los 4 pisos. ¿Se entendió? Y además, en el triángulo de Scarpa, ¿ven qué pasa aquí? El famoso navega. Pero también, ¿qué vas a ver? Que se viene una vena, la parte interna acá del tobillo, viene prácticamente, acá viene el tobillo, acá. Del tobillo, por eso así, y asciende. ¿Y dónde termina así? ¿Y dónde acaba? En la vena femoral. ¿Cómo se llama esa vena que viene del tobillo y viene a la vena femoral? Para que recoja la sangre de todas estas y forma una estrella venosa. Se llama ¿cómo? La vena safena interna. ¿Cómo se le llama? La vena safena interna. Y sus puntas, profesor, cuando terminan en donde, en esa vena safena interna, y luego la safena interna que hace, termina en la vena femoral, esas puntas venosas le decimos como la estrella venosa de Scarpa. Una cosa es el triángulo de Scarpa, otra cosa es el navega, y otra cosa es la estrella venosa de Scarpa. ¿Se entendió? ¿Dónde se forma la estrella venosa de Scarpa? ¿Qué necesita como base? La vena safena interna mayor o magna. Muy bien, tema de circulación venosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera hemos clasificado, ahí está, 1, 2, 3, no sé si se puse las imágenes. Ahí está, nos quedamos con ¿qué? Con el famoso navega, muy bien. Nervio femoral, arteria femoral, vena femoral y ganglio femoral. ¿Sí o no? ¿Ven las puntitas? Miren, ¿ven las puntas arteriales? ¿Cierto? Habrá también puntas venosas, ¿sí o no? Esas puntas venosas que acaban de... ¿Aquí sería esta? ¿La que está acabando en dónde? En la vena femoral, en la vena safena interna. La vena safena interna. Y en ella que acaba, puntas venosas, igual que ellas, acaban en ella punta venosa, ¿cómo se llamaría? La estrella venosa de Scarpa. Muy bien. El canal de Hunter. El canal de Hunter, profesor, es un elemento de ¿quién? Entre la porción del músculo tercer aductor. Muy bien. Y ese tercer aductor, profesor, deja un huequito por aquí, ¿ah? Mira, ¿qué sería? Mira, viene así, mira, por el triángulo de Scarpa aquí, en el famoso navega, y desaparece, mira, desaparece, ¡no! Desaparece. ¿Quién, ah? La arteria y la vena. El nervio no se mete al conducto del tercer aductor. Pregunta de examen. El nervio, ¿qué es? El nervio es motor en ese, mira, ¿ves un nervio que hace? Mira, este hace que viene así, 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 así. Así. Y una llega, llega hasta el tobillo. Ese nervio es netamente sensitivo. Y es rama del nervio femoral. Muy bien. Como tiene la misma continuidad de la vena safena interna, le decimos como ese nervio. Nervio safeno. O safeno interno. ¿Se entendió? ¿Rama de quién es? Del nervio femoral. ¿Qué información lleva? Sensitivamente hablando. Profesor, entonces si yo toco con mi mano la parte interna del músculo, toda la pierna hacia abajo, y tú sientes cositas, ¿de quiénes son, profesor? El nervio safeno interno o safeno del nervio femoral. Pregunta de examen. Y además, ese nervio, ¿qué? Safeno, profesor, que viene así, sí. ¿Qué hace? Mira, bota ¿qué? Una rama al tendón rotuliano. ¿Para qué? Para que esa rama se conecte con la médula espinal, y cuando yo le haga el golpecito a ese tendón rotuliano, ¿qué se genera por esa rama? El reflejo rotuliano. ¿Se entendió? Por lo tanto, ese nervio safeno también tiene la neurona reflejas para la médula espinal. ¿Se entendió? Hay que entender esa parte también a nivel neurológico. Ya le hemos pasado ese camino ya. Esta es la profesor. Muy bien, entonces ¿qué sería eso? ¿El nervio safeno está dentro del conducto del tercer aductor? No está dentro del tercer aductor. Pero el conducto del tercer aductor, ¿para quién es? Para que la arteria femoral y la vena femoral pase como anticucho de adelante y se vuelva posterior. ¿Listo? Pues acá hay acá adelante que hay un anillo superficial, y por atrás que habrá un anillo profundo, y entre ellos que hay un conducto. Muy bien, ahí está, profesor, qué bonito, excelente. ¿Listo? Canal de Hunter, profesor, qué bonito. Muy bien, el triángulo de Scarpa acá, sea un triángulo de Scarpa, profesor. La arteria femoral y la vena femoral pasa por ese anillo superficial de conducto del tercer aductor o canal de Hunter, pasa por atravesando entre sus dos fibras oblicuas o la porción isquiática, la porción vertical o longitudinal,
¿quién pasaría por ahí, profesor? La vena y la arteria venosa por el conducto del tercer aductor. Cuando sale por el conducto o por el anillo profundo, que es la parte posterior de este músculo, profesor, automáticamente cambia de nombre. ¿Cómo se le llama por atrás de la rodilla, profesor? La arteria y vena femoral, ya no. ¿Cómo se le llama al profesor? La arteria y vena, ¿qué? Poplitea. ¿Se entendió? Entonces quiere decir que ¿qué sería? El anillo profundo del conducto tercer aductor. Profe, ¿cómo se llama este rombito que está acá? El rombo popliteo. Muy bien. Y si tú ves que, mira, el nervio que es, profesora, el nervio que es bien externo o bien interno. ¿Cómo es? ¿Externo o interno? Este es externo, este es interno, chicos. ¿Cuál sería? El nervio que es bien lateral, la vena en el medio y la arteria bien medial, bien metida. ¿Cómo se llama esa mnemotecnia? ¿Cómo se llama esa mnemotecnia? ¿Cómo se le llama al equipo de básquetbol que jugó Michael Jordan? A la liga. A la NBA. NBA, en eso. ¿Se entendió? Entonces, el NBA significa que la nervio lateral, la arteria medial y entre el lado que está, la vena. Y el nervio safeno interno que te decía el profesor no pasa por el conducto tercer aductor, y además es la parte sensitiva del músculo medialmente hablando y toda la parte medial de la pierna y medial del tobillo. Muy bien, hasta ahí músculos de la región del músculo. ¿Preguntas? ¿Rajes, murmuraciones? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí o sí o no? Sí, sí, no, no, dice. Bueno, creo que van a ser las 10. Muy bien, ahí va a venir otra promoción, creo que esa es otra promoción. Y el día lunes continúa la primera hora. La primera hora que acabamos con lo que es músculos de la pierna y pie. Segunda hora, irrigación. Tercera hora, retorno venoso y que se haya flexo, ¿no? Y acabamos, no lo sé. Muy bien. Ojalá ese día no tengan ningún inconveniente para ver. ¿Listo, chicos? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguno. ¿Se entendió todo? ¿Se entendió todo? Al fondo, ¿se entendió todo? ¿No se entendió todo? Yo lo veo que recién una cita así. ¡Ah! Todavía me desperté ya por fin. Bueno, vamos a dar antes de terminar esto.